está ahí saliendo desde el inicio. Primero voy a dar la palabra a Juan Cristóbal Leñán para que nos presente el Centro de Estudios Libertarios. Juan Cristóbal Leñán es artista político de la Pontificia Universidad Católica, Convención en Relaciones Internacionales y Teoría Política. Además es coordinador del Centro de Estudios Libertarios. Por favor, Juan Cristóbal. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir. El Centro de Estudios Libertarios es un think tank independiente de ideología libertaria que nace a principios de este año para defender precisamente la idea de libertad que hoy en día está cada día más bajo amenaza. Hoy en día, principalmente hoy particularmente, un día en el que la contingencia nos muestra, en este momento en el que quizás a quienes hemos confiado el recuerdo de nuestra libertad parece que no pueden sostener el discurso frente a presiones que van, parece, más allá de su alcance. Ese triste momento nos remite a nosotros como sociedad civil la defensa de la libertad por nuestros propios medios. En ese sentido, el Centro de Estudios Libertarios se compromete a estudiar, por ejemplo, la cultura que es aquella instancia en la que los pueblos emiten su juicio de lo que es bueno y verdadero. Uno de esos días es el arte, uno de sus medios es la literatura. Precisamente de eso vamos a hablar hoy día. Y muchas gracias a todos, espero que disfruten la conferencia. Ahora, para presentar a Ciudad Austral tenemos a Nicolás Valdivieso, quien es coordinador de formación y liderazgo de la Fundación Ciudad Austral. Además es abogado y profesor de Pedagogía en Historia y Geografía. Ha participado en distintos cursos y programas de formación enfocados en el desarrollo de las cualidades de los individuos, con miras a que estos sean los actores principales de su vida. Por favor, Nicolás. Gracias. Muy buenas tardes, gracias por estar acá. No ha sido muy fácil lograr la concurrencia y poner sobre la mesa temas tan complejos como el que hoy nos reúne. El que hayamos podido completar esta actividad con el Centro de Estudios Libertarios nos llena además de orgullo porque cuesta hacer alianzas en un mundo donde parece que lo individual se ha tomado un papel protagónico y no nos ha permitido precisamente articular desde lo conjunto y lo colectivo una respuesta a las amenazas que hoy día enfrentamos. Nosotros nos dimos cuenta hace un tiempo atrás en un diagnóstico casi acabado, incluso entero, hace 2 años atrás, que efectivamente la batalla que viene, la gran batalla es cultural y que no estamos preparados para darlas y que en el contexto geográfico que se mueve en Ciudad Austral, hoy día en Santiago, pero principalmente en Chavalí y Punta Arenas, hay demasiado por hacer y aunque no lo crean estamos solos. ¿Por qué? Porque no hemos sabido congregar voluntades que puedan defender la libertad. Así que si están condiciones, quieren participar, bienvenidos sean, porque necesitamos todas las manos, voluntades y cabezas que importan. Muchas gracias por estar acá. Bueno, ahora lo que nos convoca. Héctor Neopali es poeta, ensayista, catedrático, abogado y conferencista internacional, con grados académicos en la Universidad Mayor de San Marcos, en Perú, y la Universidad de Salamanca, en España.
presidente del Instituto de Estudios de la Acción Humana y expresidente de la Red Liberal de América Latina, conocido como Red Liberal. Enseñó en la Universidad Mayor de San Marcos y Francisco Marroquín de Guatemala. Autor de varias publicaciones, como Los sótanos del crepúsculo, Rosa de los vientos, Páginas libertarias, Libertad para todos, Sentido liberal, El sendero urgente de la libertad y El liberalismo es libertad. Por favor, rector, muchas gracias por estar acá con nosotros. Adelante. Estoy realmente muy feliz de estar una vez más en esta Casa de la Libertad que es el Instituto de Libertad y Desarrollo. Muy agradecido a Andrés Barrientos, a Javier, al doctor Valdivieso, a Juan Cristóbal por haber hecho el enorme esfuerzo, de verdad, y eso es una cosa que no solo debo felicitar, congratularme, sino además alentar intensamente, ¿no? En nuestros países es, y como lo veremos en algún momento más adelante, muy difícil enarbolar las ideas de la libertad, sobre todo cuando este conjunto de redes, esta nube negra y oscura, empaña permanentemente lo que puede ser un horizonte de luz, de libertad y de progreso para nuestra nación. Hoy mismo ese proceso, esa ola, ha arrasado con el que considero yo es el intelectual chileno más importante de los últimos 25 años en vuestro país, que es Mauricio Rojas. Yo quiero dedicar esta conferencia el día de hoy de Literatura y Libertad a la persona, a la figura y al rasgo intelectual de Mauricio Rojas, a su brillantez intelectual, a su honestidad intelectual, expresarle mi solidaridad, decirle que no está solo, recomendar a este tótem que tenemos nosotros en Perú y en gran parte de América Latina, que es Mario Vargas Llosa, que exprese un comentario o un artículo en defensa de Mauricio, porque creo finalmente que la batalla que tenemos nosotros por delante, la última batalla que tenemos nosotros por delante, aquellos que creemos en la libertad como un modo de vida para nosotros, para nuestros vecinos, nuestros prójimos, nuestras familias, nuestros hijos, para que tengan cada vez mejores cuotas de progreso, la batalla que tenemos que enfrentar hoy día es la batalla por la cultura. Y en esa batalla por la cultura, nuestros adversarios, para empezar, van a realizar este tipo de tácticas que yo califico de criminales y de stalinistas, con un proceso de establecer mentiras y de señalar a través de esas mentiras o establecer a través de esas mentiras un conjunto de verdades que efectivamente han enlodado la reputación no solo de un brillante intelectual, sino de un magnífico ministro como ha sido el señor Mauricio Rojas. Dicho esto, empecemos con lo que... Qué curioso que haya sido precisamente este tema el que nos haya traído aquí, porque es, como ya he dicho, la última batalla que tenemos nosotros como liberales, como afiliados a la centralidad que enfrentar, y sobre lo cual yo siempre invoco, pues el Centro de Estudios Libertarios aquí, que por encima de nuestras individualidades, por encima de nuestros personales conceptos que tenemos con respecto a la libertad, entendamos que la libertad es el bien mayor. Porque lo que estamos defendiendo con la libertad es un modo de vida que podrá ser particular para nuestros hijos, enseñarles lo que nosotros querramos y nuestros propios valores. Pero el adversario que nosotros tenemos al frente solo quiere enseñar unos valores, los suyos. Solo quiere establecer unas verdades, las suyas. Solo quiere establecer un modo de vida, el suyo. Todo aquello que disienta un milímetro de esa admonición, que no tiene, por supuesto, nada que ver con la libertad, va a ser arrasado a través de las mentiras, arrasado a través de medios criminales o de cualquier propósito que no sea el suyo propio. Y ahí, como nosotros muy bien lo sabemos por la historia, que no hay movimiento que se haya sofisticado cada vez más en el sectarismo como no sea la centroizquierda en sus múltiples variantes. Si nosotros, como liberales, si nosotros, como hombres de derecha, si nosotros, como mujeres y hombres que queremos la libertad en su integridad o procesos sociales que contribuyen al progreso, no entendemos de una vez
que la libertad es el bien mayor y que debe defenderse a cualquier costo, porque es el modo de nuestra vida del que hablamos, de nuestros proyectos de vida, de nuestra manera de hacer las cosas, de nuestra manera de contribuir y de participar armoniosa y pacíficamente en un desarrollo a través del progreso, estaremos perdidos. Dicho esto, efectivamente, esa vinculación entre liberalismo y libertad tiene una enorme dosis favorable, porque cuando vinculamos a los literatos latinoamericanos con la libertad, estos y aquellas permanecen en una encrucijada fatal en nuestra desconcertada región. A grandes rasgos, los literatos en el siglo XIX en nuestras repúblicas fueron liberales, románticos, formales, modernos de la primera hora y civilizadores durante el XIX. En tanto que vanguardistas, marxistas, sociales y comprometidos con las grandes causas socialistas y de izquierdas durante el siglo XX. En esas condiciones, reemplazaron a la literatura colonial, que nunca se molestaron en entender, como tampoco al mundo andino y centroamericano anterior, ni a sus recreadores. Hay que destacar una cosa que yo suelo destacar, si me permiten, en mi propio país, que es el Perú. Por ejemplo, el despectivo trato de la inteligencia socialista, blanca y de alcurnia limeña, a los escritores y poetas también socialistas, pero pobres, mestizos y provincianos en su tiempo, César Vallejo y José María Arguedas, y que ocasionó la partida definitiva a Europa del primero y el suicidio del segundo, y que es un caso paradigmático en la historia de la literatura latinoamericana. Y sin perder nunca, desde su origen, como podremos discutir ahora en adelante, desde su origen republicano hasta hoy, el sustrato romántico de elevación en cuanto a enfrentar tanto sus propias creaciones, que jamás terminaron de asentarse y hacer escuela, o por lo menos seguidores, pues fueron inmediatamente sucedidas por otras escuelas o posturas, pretendidamente más nuevas, más modernas, más vanguardistas y ahora posmodernas, la tradición de la ruptura que prevenió con notable maestría y lucidez Octavio Paz. Es decir, cada literato en América Latina ha proclamado ser el nuevo Adán, sin padres, sin antecesores, sin tradición que lo secunde detrás, estableciendo lo que Octavio Paz llamó la tradición de la ruptura. Así como en su imposibilidad de asumir con un mínimo de decoro, y esto es otro elemento fundamental de nuestros escritores, desde México hasta Chile, con un mínimo de decoro la ruda vida real, en sus diversas manifestaciones, la cual siempre les pareció desagradable, gris y aniquiladora, el lugar donde fracasarían eternamente. Así, con el nacimiento de las repúblicas, los literatos latinoamericanos fueron románticos y modernos en sus diversos tonos y registros. En los heraldos negros, eran los heraldos negros, citando el poema de Vallejo, de lo que vendría en el siglo XX, cuando sus sucesores hincaron la rodilla socialista. Cuando esta censura arregló por completo, a pesar de su adoración fanática, esta censura la pasada del siglo XX, y en ocasiones fanáticas, a ideas supuestamente progresistas, lógica consecuencia de creer que el desarrollo, como en sus novelas, se sucedería igual, uno tras otro, y que no tendría fin, ni tendría, y se podría propagar hacia el infinito, como debe. Nunca se sintieron en realidad del todo cómodos con ellas, siendo en esta parte los hijos del mismo de la revolución. Uno de los dos pies de barro de este falso ídolo, objeto de la perenne desconfianza de aquellos que sí la llevaban a cabo y estaban demasiado ansiosos en conseguir el poder a sangre y fuego y a cualquier precio. Con el tiempo, como parte de las nomenclaturas y burocracias de los socialismos latinoamericanos realmente existentes, y que, como sabemos, establecidos en las universidades públicas, radicalizadas políticamente y en las fundaciones pagadas con dineros de los propios odiosos imperialismos. La cantidad de intelectuales socialistas financiados por la Fundación Ford o por la Fundación Rockefeller es absolutamente abismal. Llenaríamos este maravilloso auditorio con todas esas becas otorgadas a personas que vivieron en el corazón del monstruo imperialista y se dedicaron o descubrieron el socialismo en Nueva York. Como dice el gran Joaquín Sabina, fueron comunistas en Las Vegas. Fueron fundaciones pagadas por los odiosos imperialismos y se transmutaron en los intelectuales baratos que acusaba Mario Vargas Llosa, titulares indiscutibles de esa esquizofrénica actitud o epiplejía moral de fingir una persona pública y ser una persona distinta en la vida cotidiana. Manifestación, por cierto, alentada sin rubor por sus financistas. En esto hay cómplices. Y esos cómplices son esas ONGs, la Fundación Kellogg, la Fundación Ford, la Fundación Rockefeller, cada una de ellas
que así aletargaban, cual opio de los pudientes, la mala conciencia de haber hundido a esas naciones en la miseria o de vivir plácidamente en el primer mundo, respectivamente. En todos esos vaivenes, los escritores latinoamericanos, salvo escasísimas excepciones, que fueron eso en realidad, excepciones, tuvieron a nuestro juicio una relación enmascarada con la libertad. Es curioso el número de intelectuales socialistas que ha malbarateado la palabra libertad en sus poemas, en sus novelas, en sus ensayos y en cada una de sus distintas creaciones. Yo sostengo, y he sostenido a lo largo de, digamos, a través de esta conferencia, a lo largo de distintos ensayos, que ese no era un propósito, como se dice, culposo, es decir, donde había una cierta identificación. No, era un propósito ideológico explícito. Había que confrontar a la única idea que sostenía integralmente la libertad, y esa idea no era otra que el liberalismo. De ahí que edulcorar la doctrina socialista o la cháchara socialista con la palabra libertad era un propósito permanente al que habían llegado fruto de un momento de reflexión. Es un acto doloso en buena medida. Es así porque lo que nunca entendieron o confundieron explícitamente o pretendieron hacer confundir al resto es que el cuerpo de ideas que defiende la ausencia de coerción y coacción que hace que los derechos de terceros sean defendidos, que la propiedad privada de las ideas y que los resultados de la misma tengan como consecuencia su profundo ejercicio el Estado de Derecho, las invenciones, la economía de mercado, la pluralidad de ideas, la tolerancia, la discrepancia pacífica, el cosmopolitismo cultural, era fundamentalmente enmascararlo, tratarla como el fantasma de la ópera que usaba el antifaz que recubría su deforme rostro, o hacer un sepulcro arrancado con esta mágica palabra que escondía su verdadero semblante de descomposición moral y de podredumbre intelectual. Es decir, detrás de cada égida o defensa del socialismo, para poder ocultar esa manifestación de ejercicio totalitario, vandálico o de inspiración criminal, se edulcoraba, se enmascaraba a través del concepto de la libertad. De ahí que, por supuesto, podemos ver jóvenes con la remera del Che, ¿no es cierto? Estos jóvenes LGTBI con la remera del Che, cuando, por los propios escritos del Che, sabemos lo homofóbico que era. Lo tenemos como un gran luchador social cuando fue un asesino a mansalva, y eso está en Archivo Cuba, una entidad amparada por un organismo nada liberal como Amnistía Internacional, en el que enumeraba los asesinatos cometidos por el propio Che. Pero más aún, están los propios escritos, diarios y anotaciones del Che Guevara, donde se satisfacía de cada uno de sus crímenes. No tenemos que recurrir a estos brillantes escritores ageográficos del Che, ¿no? Robert Lee Anderson, Hugo Coy, entre mis compatriotas, para poder recurrir a esa imagen que lo vende por el mundo, ¿no? Como cual producto capitalista. Está en la página del Che, donde pueden ustedes comprar y sentirse todos un poco socialistas, ¿no? Un poco revolucionarios, comprando una taza o una remera del Che. De esta suerte, los literatos de esta tierra siempre inventaron a la libertad en sus novelas, cuentos, ensayos, poemas y manifiestos como figura de primer orden. Recuérdese, como botones de muestra, perdonen que haga otra vez la reflexión sobre los literatos de mi país, el canto coral a Tupac Amaru, que es Libertad, el poema más celebrado del poeta peruano Alejandro Romualdo, o Por esta libertad, el texto más recordado del debate mexicano-cubano, Fayad Camis, ambos declarados socialistas y defensores del castrismo, pero que casi nunca la apoyaron realmente. También es bueno decirlo, que desde José Santos Chocano, el peruano, hasta Julio Cortázar, el argentino, desde Leopoldo Lugones hasta Gabriel García Márquez, los literatos latinoamericanos siempre se han sentido grandes amantes de los dictadores. En su momento, y cada uno de ellos se agruparon y sin rubor y de la misma desenfrenada manera, tanto a los despotismos conservadores del principio del siglo XX, como a los totalitarismos revolucionarios de la década del 60 de dicha centuria. Es decir, no hay una diferencia ninguna entre el Leopoldo Lugones, que defendía los despotismos conservadores de su tiempo, como el García Márquez, que murió defendiendo al castrismo hasta su vida final. No hay diferencia alguna, salvo en las admoniciones ideológicas, pero sí en la misma admiración o pretensión totalitaria del hombre nuevo que pretendía imponer a sangre, fuego y bala, y con su uniforme verde olivo o su
pecho coronado de estrellas y de condecoraciones, esa pretendida modernidad. ¿Y qué papel asumían? De hecho, asumían el papel de los áulicos corifeos, de los diligentes guardianes o los feroces mastines de estos regímenes. Cada uno de ellos efectivamente se consideraba a sí mismo un defensor de ese proyecto supuestamente moderno. Y al fin, cuando no tuvieron más remedio, ampararon a regañadientes la libertad política, a la que circunscribieron, cuando tuvieron que posar a su favor, estrictamente a los temas de la independencia nacional, a la liberación popular, a la libertad de creación y de expresión y de prensa, sin dar un paso más allá, es decir, sin entender que la libertad, por supuesto, nunca lo entendieron, sin entender que la libertad es integral, nunca fueron un paso más allá de la libertad de prensa y la equipararon con la libertad de mercado, es decir, la libertad de crear con la libertad de mercado son una sola y la misma libertad. Cabe agregar, por supuesto, que cuando enhebraron el concepto de libertad con independencia nacional, estos literatos fueron los revolucionarios del XIX, republicanos, antimonárquicos, anticlericales y nacionalistas. Cuando lo hicieron con el concepto de liberación popular, se convirtieron en los revolucionarios del siglo XX, socialistas, comunistas e internacionalistas, apoyando las causas de los estudiantes, los obreros o los partidos marxistas latinoamericanos. Gran parte de esa historia, en su momento, las narra también Mauricio Rojas, a quien hemos invocado el día de hoy. Y así, cuando arribaron a las causas de la libertad de expresión y de prensa, fueron fugaz y tímidamente democráticos e institucionales, pero en todos los casos nunca se dieron el trabajo, o no quisieron darse el trabajo, de analizar que la libertad debía comprenderse integralmente. Así las cosas, los literatos a pesar de sus defectos, que hemos enumerado hasta este momento, los literatos del siglo XIX tienen, por lo menos, una mayor correspondencia con los ideales de la libertad plenamente entendida. Observamos, por citar algunos casos, Mariano Melgar, Domingo Sarmiento, Vicente Rocafuerte, entre otros, pues ellos exigen la libertad en todos los ámbitos, el político, el sentimental y el artístico. Los románticos latinoamericanos, como los modernos aurorales, metamorfosean al pueblo en depositario del poder, y de esta suerte son los principales críticos del absolutismo, ya sea resultado de la pobreza o el desorden. Y porque ser romántico y liberal es estar a la altura de los tiempos. Tal como lo había dicho Víctor Hugo, el romanticismo es el liberalismo en la literatura. Sin embargo, entre los literatos latinoamericanos del siglo XIX es donde esta reciprocidad entre la literatura y la libertad se quiebra y comienza eso que yo he llamado el baile de la máscara, este enmascaramiento de la libertad, donde el marxismo, con cada una de sus variantes, se convierte para la mayor parte de los intelectuales y literatos latinoamericanos y a nivel del mundo. Es decir, también un proceso fenómeno mundial que canta en los fascismos del siglo XX, los que no eran marxistas en los años 20 del siglo XX eran comunistas o socialistas, ¿cierto? Porque creían ambos que este proceso desarrollado, inspirador del progreso que establece el liberalismo había tocado a su fin y que esto debía ser reemplazado con totalitarismo fuerte. Convertido así en el exclusivo vector que permitía comprender sus creaciones, esto no ocurría, por supuesto, con el más tolerante romanticismo y el modernismo primigenio. Sin exculparlos, lo que hay que decir es que en su momento, luego del 17, con esa ida del tren de Finlandia, que se cuenta a partir del traslado de Lenin hacia Moscú, todos eran socialistas en su momento, o casi todos. Entonces, sin exculparlos, hay que decir lo que García Márquez le dijo entre dientes a un periodista, Plinio Apuleyo, un gran amigo suyo que luego ha escrito, junto con Álvaro Vargas Llosa, los manuales del perfecto idiota latinoamericano. García Márquez muere castrista porque tenía miedo de que sus obras se perdieran en el olvido. Y lo que le confiesa a Plinio es lo siguiente: yo no quiero quedar en el olvido. Ellos van a ganar, le dice a Plinio. Y al ganar, y yo perder y quedarme fuera, todas mis obras quedarán en el olvido. Qué curioso que a pesar de morir castrista, son cada vez menos los que leen y escriben como García Márquez. Encadenarse a las izquierdas por ello, sin ninguna reflexión, también se volvió un mayúsculo inconveniente cuando, transcurridos notables cambios en el mundo, producidos por el capitalismo y la globalización, algo que de repente alguien que ustedes han leído, que se llama Johann Norberg,
tiene un libro que se llama Progreso, ha detallado permanentemente. Es decir, la enorme diferencia en calidad de vida, en suministro de agua potable, en luz eléctrica, que tiene, o sea, es decir, es la diferencia de lo que nos está pasando hoy día con lo que está pasando fundamentalmente en Venezuela. Están a 2 pasos del neolítico. El magnífico progreso socialista es llevarte cada vez más y de manera más acelerada a la edad de piedra. Es decir, a un sistema de supervivencia en el cual, si no caías en la antropofagia, tenías que comer a los animales crudos. Vivir en cuevas, sin luz, sin agua potable, sin energía eléctrica y, por supuesto, al acecho de las bestias que podían estar afuera. O maravilloso progreso. Por cierto, en eso lo hemos conversado hace un momento, los anarquistas de izquierda son, por lo menos, un poco más honestos. Ellos hablan del anarquismo primitivo. Es decir, ya tienen muy claro que quieren llegar a esa época primitiva en los que cazaban al animal y se ponían su piel directamente sobre la suya. Por lo menos en eso hay una mayor honestidad, ¿no? Cabe decir que efectivamente cuando esto ocurre, cuando son cada vez más evidentes los cambios en el mundo producidos por el capitalismo y la globalización, lo que los toma por completo de sorpresa. Eso también hay que rescatarlo, porque en todo rango a nivel intelectual, no únicamente literario, digamos, estamos centrados en este tema, no únicamente en el literario, los economistas, los sociólogos, todos aquellos que estaban de algún modo u otro establecidos dentro de esta cosa intelectual, incluso los que enseñan en las universidades, Paul Samuelson, o sea, digamos, que enseñaba, cuyo libro de economía todos los que aquellos que hemos pasado por la universidad hemos por lo menos ojeado de oídos o leído por lo menos por las tapas. Un año antes de la caída del muro de Berlín decía que el sistema de más futuro y más progreso y el que iba más sólido en el tiempo era el establecido por la Unión Soviética. Ahí está. Nadie había leído a un venerable profesor vienés que muy joven, en 1922, cuando todos eran socialistas. 1922. 5 años después de la Revolución de Octubre, escribe un libro que se llama El socialismo y dice, en resumen, que el socialismo era imposible económicamente y que su inviabilidad iba a hacer que implosionara dentro de sí porque fracturaba el sistema de precios. Ese venerable profesor se llamaba Ludwig von Mises. En 1922, cuando nadie podía siquiera decir que era imposible que el socialismo no triunfara, no se expandiera como un reguero de sangre por los 4 rincones del globo. Sí los tomó de sorpresa, por supuesto, porque ellos pensaron que hasta un día antes de la caída del muro de Berlín, eso iba a ser imposible. De allí, pues, que a pesar de eso, como al día de hoy, nuestro Jorge Tellier, Nicanor Parra, Gustavo Faberón en el Perú, siguen porfiando tercamente en mantener sus mismas coordenadas ideológicas. Es ya imposible dejar de entender que hayan confundido la ficción de sus propias novelas o la ficción de sus propias obras con la realidad que les está ahí en la cara y se les establece tan alta y grande como una catedral. Ya sea por pertinaz comodidad, es decir, esta manera de ser una persona pública fingida y de vivir una persona privada completamente opuesta en aviones de primera clase y en conferencias en las principales universidades del mundo, ya sea por resistencia al cambio, digamos, están muy viejos para cambiar a estas alturas, medio mismo, por horror al vacío o por miedo de ser considerados unos parias, y ya en ese punto me quería detener, por ser considerados unos parias en la comunidad cultural latinoamericana y mundial, monopólicamente de izquierdas, pero que de hecho está separada del resto de sus sociedades. Una manera explícita del desfase absoluto que existe entre la inteligencia y el mundo creativo y de las letras es que si hay algo que lo unifica permanentemente es este desfase que existe, esta imposibilidad de entender la realidad del obrero que hoy no quiere hacer la revolución, sino tener 2 coches en su casa o llevar a su hijo a la escuela privada. La realidad de la mujer verdaderamente moderna que quiere estudiar, ser profesional y ser independiente y no estar marchando por los anarquistas del 19 semidesnuda por la calle o del hombre o la mujer del común que salen todos los días muy temprano a ganarse la vida y a ganarse el pan diaria y cotidianamente. Si hay algo
que expresa no solo el divorcio, sino además el mutuo desprecio por esa expresión sinceramente popular, es lo que nos encontramos en Chile, en Perú, en Argentina y en todo orden de cosas respecto de esa discrepancia esencial entre esa inteligencia consumida por el prejuicio intelectual y la realidad de su propia sociedad. Pero decía, la resistencia acá. Se pueden escribir, y de hecho se han escrito, muchos libros, en los cuales, si hay algo que ha caracterizado a los intelectuales de izquierda respecto de sus propios regímenes, es el miedo. Hay centenares de casos en los cuales los primeros a ser fusilados por estos regímenes totalitarios eran los intelectuales, eran los escritores, eran los creadores. Citemos, así nomás, porque a partir de el más mínimo disenso se les perpetraban castigos que iban desde la censura, la prohibición de publicar, los actos de repudio, el encarcelamiento en gulags, la expulsión del país, y cuando nada de lo anterior servía para devolver al corredor redil, se le aplicaba lo que ellos llamaban el suicidio asistido. No es otra cosa de ir a su casa y pegar un tiro. O el fusilamiento sin miramientos. Boris Pasternak, Mikhail Bulgakov, Alexander Solzhenitsyn, Joseph Brodsky, Julie Daniel, Andrei Sikorski, Václav Havel, Reinaldo Arenas, Raúl Rivero, Lucia Obo. Se puede escribir una cantidad inmensa de libros de personajes literarios, Eberto Padilla, de personajes que en su momento desintieron, pero que ese disenso no solo les costó a Alma Akhmatova, la gran poeta rusa, que vio morir a su esposo y a su hijo por el régimen de Stalin, ser confinada, prohibida de escribir, y además, además yo lo recomiendo mucho ahora, en un ensayo que estoy terminando sobre el libro de Mario, El llamado de la tribu, el comentario que hace respecto de Isaiah Berlin y su encuentro con Ana Akhmatova, porque es esencial entender el sufrimiento de esa mujer, que lo único que quería era escribir sus poemas, pero que es sometida, vilipendiada y brutalmente atacada por el régimen de Stalin. Entonces, se pueden escribir toneladas de cosas respecto de lo que los propios regímenes totalitarios, cualquiera sea su signo dentro de la izquierda, hacía y cometía contra sus propios intelectuales. Entonces, sin exculparnos del todo, podemos entender que efectivamente, y hoy día, Mauricio Rojas es víctima precisamente de ese mismo auto de fe, que está basado precisamente en ese acto sometido por la mentira, expresado por aquellos que fueron sus propios compañeros de generación, que no dudaron en mentir con el propósito de sostener una ideología que solo ha traído desgracia a nuestra nación. Y eso es una cosa que debe a nosotros sublevarnos. Debe sublevarnos por una sencilla razón, porque están cometiendo un asesinato contra la verdad, porque están cometiendo un asesinato contra la libertad intelectual, porque están cometiendo un asesinato contra un hombre que no ha hecho más que expresar libremente sus propias ideas, que ha empezado desde la izquierda y que ha hecho todo el proceso, y que mejor que nadie, creo yo, en la historia reciente de América Latina, puede explicarnos cada uno de esos grados de ese proceso. Podrán liberales más puros discrepar con Mauricio Rojas, pero esa discrepancia entre los liberales es y siempre será pacífica, no estará impregnada de un propósito destructivo, no estará manejada por la mentira, estará desarrollada a través de la tolerancia y la verdad. Y esa superioridad moral es algo que nosotros debemos mantener, porque este grupo que se autodenomina moral y virtuoso no hace más que destruir la moralidad en su sentido más íntimo y profundo. Y porque tiene, dentro de los 100 millones de muertos con los que ha empapado de sangre los 4 puntos cardinales de nuestro planeta, tiene entre sus intelectuales a sus primeras víctimas. Personas que terminaban sus días, en el momento en que eran fusilados o enviados a los gulags, siguiendo tercamente creyendo en las ideas socialistas. Ali Lameda, que es un caso paradigmático, yo les cuento esto, es un poeta venezolano maravilloso, de la década del 50, contemporáneo de Rafael Paredes, que va a Corea del Norte
va a Corea del Norte a estudiar el proceso revolucionario de la dinastía que hasta ahora gobierna con estos cabellos estrafalarios, ¿no? Siempre los dictadores tienen todas estas cosas absolutamente estrafalarias que lo distinguen, ¿no? Bigotitos boscas o largas barbas o peinados ciertamente estrambóticos. Y es apresado por espía y condenado durante 15 años en las terribles mazmorras de Corea del Norte. Es gracias a la presión internacional del gobierno, que no era socialista en ese entonces, el gobierno venezolano, el que logra ser liberado al final. Creo que el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, si la memoria, que es ingrata, no me falla. Y al final media, cuando lo entrevistan, luego del penoso cautiverio en que había sido sometido, le dicen, bueno, ¿y usted? Yo sigo siendo socialista y lo seguiré siendo hasta la muerte. Entonces, una cosa es que este grupo pueda estar pertinazmente equivocado, asustado hasta el delirio por haber pasado este conjunto de presiones, pero eso no tiene por qué ser extendido al resto de la sociedad, que lo único que quiere es vivir pacífica y tranquilamente. Decía esto porque, y con esto ya vamos cerrando, porque lo que me gustaría más bien es tener una amable conversación, que, sin embargo, pese a todo, hay valientes, como Arthur Koestler, como George Orwell, o como aquí, Jorge Luis Borges, Octavio Paz, o Vargas Llosa, que decidieron enfrentar al monstruo y enfrentarlo efectivamente y dentro de sus propios términos. Se podrían escribir libros enteros con la cantidad de improperios que han recibido, reciben y seguirán recibiendo hasta después de muertos por parte de este conjunto de izquierdas, los anteriormente nombrados. Citemos a otros más, como Carlos Alberto Montaner, como Guillermo Cabrera Infante, como Marcos Aguinis o como Carlos Rangel, que son víctimas de esta infame turbamunda, que en su caso se declaran socialistas en público, aunque ya no lo sean en su foro interno o en sus círculos más íntimos. Terminemos. Si hay otro elemento que caracteriza a los literatos latinoamericanos del siglo XX y que explica también, y es bueno estar acá en Libertad de Desarrollo, que ha defendido también y tan brillantemente la economía libre o la economía de mercado en este país y en América Latina, es que ocurre un fenómeno inexplicable por el cual tantos creadores de la palabra en América Latina se oponen al sistema económico basado en la creatividad humana, en el trabajo duro o en el libre intercambio, multiplicado hacia el infinito. Y yo creo que hay una sola razón, que es la que nunca han estado en el mercado. Nunca o han pagado una planilla, ¿no? O han sido parte de ella. Nunca han tenido que llevar eso que Daniela Lateria, que es una notable historiadora italiana, un libro que yo recomiendo intensamente, que se llama Los trabajos forzados, los otros trabajos de los escritores, y que buenamente no es más que el fundamental sustrato de su propia literatura. ¿Qué cosa es lo que ocurre? Se les vendió a los literatos latinoamericanos la idea de que ellos tenían casi como el derecho divino de solamente vivir de sus creaciones. Yo que escribo poesía sé muy bien que los sonetos, como decimos en mi país, no paran la olla, que los sonetos no pagan las cuentas, y que en buena cuenta hay que trabajar para vivir, y hay que trabajar muy duro para vivir. Así como el emprendedor emprende, así como los empleados trabajan, en fin, etc. Hay que trabajar muy duro para vivir, y es innumerable la lista de escritores que han realizado ese tipo de oficios. Jack London era ballenero, aventurero y cazador de pieles. Y eso fue lo que, la materia prima que le llevó a escribir estas maravillosas obras suyas, ¿no? Como Llevaba la Seda, ¿verdad? Nicolai Gogol era fogonero y ayudante de cocina. Trabajaba casi 16 o 18 horas al día en un barco que se trasladaba en el Volga, ¿no? Y ahí escribe ese sustrato tan dolorosamente profundo en sus obras. Dashiell Hammett había sido obviamente si mal no recuerdo, un investigador privado de gran éxito, por cierto, y eso es lo que lo lleva a escribir ese conjunto de novelas negras, ¿no? Cada uno de ellos, Emilio Salgari, lo recordé hace
hace un momento, el día de hoy. Emilio Salgari era contable de una empresa naviera en Marsella, y escuchaba aterrado los múltiples relatos de los marineros que euros del alcohol iban a cobrar su responsabilidad, etc. Y eso es lo que imprime sólidamente todas y cada una de sus creaciones, todas y cada una de las novelas de los corsarios negros, que luego nos han, por lo menos a quienes los han leído, han satisfecho grandes noches de su literatura. Todos ellos entienden, o por lo menos Kafka, un empleado judicial, y ahí nosotros entendemos por qué este vertiginoso digo que también somos abogados, que sabemos lo que es el padecimiento kafkiano de la justicia, recibe este nombre precisamente por el proceso. Y eso es debido a que Kafka era un empleado judicial que entendía dentro de su sensibilidad lo que significaba para un ser humano común y corriente verse atenazado por este proceso, para la redundancia, que le quitaba horas y su propia vida. Ese proceso no ha ocurrido entre los literatos latinoamericanos. Las grandes historias de amistad de la literatura inglesa, por ejemplo. Nosotros vemos, siempre miramos a los ingleses de reojo porque creemos que no hay, son tan fríos y flemáticos y tan suyos, ¿no? tan propios como diríamos nosotros. Y sin embargo, no hay historias más plenas de amistad, ¿no? Entre personas disímiles. Por citar una cosa a la limón, Sir Arthur Conan Doyle y esta amistad entre dos personas tan disímiles como Sherlock Holmes y James Watson. Como más recientemente con esta chica Rowling y la historia de estos chicos que son magos, ¿no? Como es increíble que mirándonos nosotros siempre tan a la distancia o teniendo esa percepción de la que hemos hablado hace un momento, ¿no? Veamos que esas historias de franca amistad no existen, ¿no? En la literatura latinoamericana, o por lo menos dentro de lo que en este momento recuerdo. No existe, salvo en el caso de nuestro, ya digo nuestro por el Perú, salvo nuestro Ricardo Palma y sus tradiciones peruanas, toda la literatura del virreinato no existe en América Latina, ¿no? Los santos a los que rezaba Santa Rosa con la invasión de los piratas y de los corsarios. Nada de eso es narrado porque el literato latinoamericano hoy día está embebido de una doctrina que le impide ver su propia historia, su propia identidad, la realidad, incluso jornadas de anticipación. En esos vectores incluso podemos encontrar esa magnífica, sobre todo en la ciencia ficción, yo la leo con alguna maravilla, gran parte de la idea de la ideología libertaria. No olvidemos que hay un premio, no sé si lo conoces, es el premio Prometeo, está dedicado a las literaturas de anticipación y de ciencia ficción. Si ustedes han visto la película V de Vendetta, sabrán que está organizada en función a un cómic que gana precisamente el premio Prometeo. Para nuestra desdicha, todas las fuerzas de la izquierda han usado la máscara de Guy Fawkes, que es una máscara absolutamente libertaria, y lo pueden leer en cada uno de los discursos que da. Y yo quiero terminar con esa magnífica frase. Hoy, que Mauricio Rojas ha sido víctima de este escrache, como dicen en Argentina, hoy quiero decirle, como dijo el personaje B, que no importa lo que intentes hacerme, yo estoy vestido con la libertad, y la libertad es a prueba de balas. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por tus sabias palabras. Ahora vamos a ir un diálogo entre Juan Cristóbal Leña, Héctor Ñaupa y Andrés Barrientos. Voy a presentar a Andrés Barrientos, a quien no he presentado todavía. Andrés Barrientos es ingeniero civil y magíster en gestión de gobierno, director ejecutivo de Fundación Ciudadano Austral, columnista y conferencista internacional. Los análisis de la actualidad han sido publicados en diarios de influencia nacional. Así, también cuenta con espacio permanente en el Insular y en la Estrella de Chiloé. También en medios televisivos cuenta con apariciones en señal internacional como NTN 24,
CNN Chile y ha participado como panelista en diversos programas de discusión. El 2015 fue seleccionado uno de los 50 jóvenes líderes de la región de los lagos por el diario El Yanquihue y como uno de los 100 jóvenes líderes del Mercurio el año 2017. Posteriormente a esto vamos a abrir una ronda de preguntas. Así que, por favor, adelante. Muchas gracias, Daniela. Quiero agradecerte en primer lugar, Héctor, por venir, viajar tantos kilómetros a Chile, aceptar la invitación que te hizo Javier en su momento cuando dimos un buen paso hacia adelante como ciudadanos en un centro de estudios bien chiquitito, donde somos todos voluntarios, y que en Lima, en las conversaciones cuando ingresamos a la red liberal, siendo la tercera institución en Chile, luego Libertad y Desarrollo y Fundación para el Progreso, en ingresar a esa red importante de unidades intelectuales y mucho desarrollo de indicadores también para ver lo que está sucediendo en Latinoamérica y apoyarnos en red. En ese momento desarrollamos esa conversación para poder traerte acá y no solo a Santiago, que esta es la primera parada, sino que la agenda más intensa se viene en el sur, donde principalmente nosotros tenemos nuestra acción. Así que bueno, el día miércoles nosotros partimos a Punta Arenas junto a Juan Cristóbal y Centro de Estudios Libertarios, partimos para allá a Punta Arenas y también a Puerto Natales, a llevar estas ideas a los colegios, a los medios de prensa, a los centros empresariales y también a charlas abiertas para la gente allá de la ciudadanía. Entonces, bueno, en medio de esta contingencia, la vorágine de la capital de Santiago, darte la bienvenida también acá a Chile, que salga toda una jornada muy buena, va a ser una semana intensa, a ver si alcanzamos a conocer todas las de España. Entonces, bueno, en esta rapidez y modernidad, yo quería detenerme, como decía Goethe en Fausto, detente instante, pensar un poco dentro de los escenarios políticos también y en tu vida personal, porque escribir poesía y publicarla es un acto de valentía. Muchas veces hay gente que escribe muy bien y no se atreve a hacerlo porque es algo muy personal, pero cuando uno ya da el paso y lo publica, yo quería preguntarte cómo compatibilizas esto de tu vida personal, el amor por la poesía y la pasión que tienes por la libertad. Y cuánto nos falta aprender del arte y la poesía para dar sustento de belleza a los que creemos en una sociedad libre. A veces vemos que está tan separado. Sí. Permíteme responderte. Primero, otra vez agradecer el brillante esfuerzo, agradecer la conmovedora charla con Javier, que finalmente me convenció de venir y de llegar al frío. No, yo en eso siempre he creído que la libertad es un tema que hay que promover y difundir permanentemente en cualquier escenario. Como Axel creo que escribió, la única batalla que definitivamente vamos a perder es la batalla a la que no acudimos. Entonces hay que acudir a ella en todo escenario y de todas maneras y con todas las armas, porque es la batalla por nuestro modo de vida. Y mi modo de vida es precisamente el de la poesía. Y con eso voy a responder la primera parte de tu pregunta y la pasión que yo tengo siempre por la libertad. Poiesis es creación. Es hacer algo de la nada, tomar el papel en blanco y hacer los antipoemas de Parra, hacer los heraldos negros de Vallejo, ¿no? Empezar, como escribió Vargas Llosa, La ciudad de los perros, 4, dijo el jaguar, ¿sí? Diciendo, efectivamente, vencer la página en blanco y fantasear y fabular, ya sea en esta cosa micro que es el género príncipe, que es la poesía, donde, a diferencia de los narradores, concurren más desgarramientos, concurren más pasión. Yo suelo decir, todo poema es profecía, y que no hay mayor anticipación de la propia vida y del propio devenir que en la palabra poética. Pero decía creación porque si hay algo que nos ha hecho llegar a este momento de la historia, y efectivamente, vamos a usar la frase de Goethe, detente instante. Detengámonos un instante
como sociedad, sin las cosas de las fronteras que son más impuestas por aquellos que quieren el poder, sino más bien por aquello que fundamentalmente nos hermana en este bello idioma que es el castellano, ¿no? En nuestros pareceres y en lo que somos como latinoamericanos. Detengámonos un instante y veamos este avance. Veamos los avances médicos que están a nuestra disposición. Veamos las ropas que nos cubren. Veamos la luz eléctrica que nos permite estar aquí iluminados y no con fogatas, ¿sí? Veamos estos magníficos aparatos que nos permiten transmitir esto en vivo y en tiempo real a tantos lugares en el mundo. Todas y cada una de esas cosas existieron porque alguien las inventó. Es decir, igual que el creador, igual que el literato creador, igual que el poeta creador, también enfrentó la página en blanco. Es decir, el celular, el agua potable, el agua que bebemos en este frasco que está hecho de esta determinada manera y no de otra, fue fantaseada por alguien. Alguien cuyo nombre no conocemos. Alguien cuya trayectoria de vida no sabemos. Las prendas que vestimos, ¿no? Los lentes de Carey, el otro material que están aquí, que nos permiten ver mejor, o las operaciones a la vista, me operaba la vista hace 23 años, es otra vida, ¿no? Entonces, yo creo que no hay nada más compatible entre el amor por la creación, y en este caso el amor por la poiesis, por la creación en sí misma, por la creación pura, con la pasión por la libertad. Sería algo que se expresa mejor en la libertad, en la creación pura y permanente. Porque, en primer lugar, es pacífica. Nadie está forzado, ni en los faraones del ayer, ni en los maduros de hoy, nadie está forzado en regímenes opresivos y totalitarios. La creatividad es esencialmente eso que nos dispara. Los recursos naturales son apenas un quantum de lo que la creatividad en sí misma significa. Las mesas son hoy de madera, mañana serán de papel. El día que los seres humanos descubramos cómo conducir, y eso lo decía para desgracia de los dos países, el día que descubramos, o que alguien descubra que a través del papel se puede transmitir electricidad, el cobre, y no será absolutamente necesario para nuestra desgracia. Estoy hablando también en este caso del Perú. Porque de hecho no lo he visto, ¿no? ¿Quién no recuerda los fonógrafos de principios del siglo XX? ¿Quién no recuerda los teléfonos que estaban atados a una, ¿no? con un alambre, que eran instrumentos muy pesados, ¿no es cierto? Y hoy se llevan fundamentalmente con un dedo y están hechos de materiales que en su momento eran absolutamente impensados. Pensemos en algo que ha hecho más por las feministas, o que ha hecho más, perdón, por las mujeres, que todas las feministas en el mundo, que es el creador del pañal desechable, que fue un trabajador de Procter & Gamble, que una gran empresa norteamericana, que lo hizo precisamente para darles a las mujeres las dos cosas más esenciales para poder desarrollarse, vivir, tener sus propias profesiones y ser prósperas: tiempo e independencia, ¿no es cierto? O sea, yo provengo, dadas las canas, de la generación que todavía usaba los pañales de tela, ¿no? Recuerdo con mis hermanos, a mis abuelas, ¿no? Lavando 40 pañales de tela sucesivamente, ¿no? Y el inventor del pañal desechable, que no tiene una estatua en ninguna parte, no tiene un salón a su nombre como aquí, ¿no es cierto?, es aquel que ha contribuido más en el desarrollo de los derechos civiles de las mujeres que nadie, al darles tiempo e independencia. Y así, cada elemento creativo ha tenido que ser fantaseado. Y lo que finalmente en este caso me subleva es que los literatos latinoamericanos y en general el enorme conjunto de artistas que son la primera línea de expresión creativa no entiendan que ese elemento también tiene que ver con ellos, que esa expresión creativa es tanto la que nos permite tomar el agua potable en un bello formato, como la que nos puede permitir maravillarnos ante un poema, maravillarnos ante un relato corto, maravillarnos ante una larga novela. Así como la libertad es una sola, la creatividad es también una sola, solo que tiene distintas e infinitas expresiones. ¿Cuánto nos falta aprender? Efectivamente, todo lo que les acabo de decir. Nos falta aprender, y en esto yo quiero citar
un ensayo de un maravilloso pensador español que seguramente muchos de ustedes han leído, que es Antonio Escotado. Él tiene un libro que se llama Caos y Orden, que nace a partir de una visita que él hace al Louvre, ¿no? Y él distingue dos tipos de arte: el arte egipcio, gris, monótono, de un solo perfil, que es el arte de los totalitarios, ¿no? De los faraones que tenían el poder sobre la tierra, que de buena cuenta proporcionaban orden, y lo único que creaban en esa manifestación artística era su paso más allá, no importa cuántos esclavos morían en el proceso. Versus la victoria de Samotracia, versus cada una de las esculturas griegas, de las ciudades-estado. En efecto, el totalitarismo es un manto en el que nos abriga y le da certeza al ser humano. Y esa es una pulsión contra la que hay que combatir. En buena cuenta, también estamos combatiendo contra una parte de la condición de la naturaleza humana. No lo olvidemos. Pero esa moneda tiene otra cara. Y esa cara es la de la imprevisibilidad. Esa cara, que es la cara con la que yo me quedo, esa cara es la de los magníficos desnudos griegos, todos en la tensión final del atleta, en la expresión bella de la Venus de Milo o de los Apolos, ¿no? o en el vientre hecho a partir del vino de Dioniso, ¿no? Cada uno fundamentalmente en lo suyo. Esa expresión es una expresión de la libertad que es desordenada, de la libertad que es o puede ser caprichosa, como la mujer que amamos, de esa libertad que también es imprevisible. Y esa imprevisibilidad, a pesar de esa enorme falta de seguridad, es la que finalmente proporciona el orden, es la que primordialmente nos conduce a la belleza. Y esa belleza es lo que se transmuta en objetos útiles, como aquellos objetos que son esencialmente artísticos. Ese tránsito que has explotado es el tránsito que a nosotros nos falta aprender. Es entender que finalmente parte de la condición humana que nosotros estamos entendiendo tiene que ver con esa imprevisibilidad, tiene que ver con ese acto tenso de los músculos de los atletas, tiene que ver con la gracilidad de las Afroditas, o cuando el Dioniso griego o el Baco romano eran fundamentalmente nuestros. Héctor, también te agradezco mucho tu presentación, y bueno, a continuación te pido disculpas por a ti y a los demás por la aspereza quizás de mi pregunta, ya que como teórico político quizás no voy a expresar algo un poco más árido, pero que no, pero tú lo responderás con la... ¿Cómo sabes bien hacer? Si sería una cosa como maravillosa, Jackson. Quería destacar un pequeño párrafo tuyo de Página Libertaria, que quiero destacar. Dice así: al descender el clima de la guerra revolucionaria, el vacío dejado por las ideologías de izquierda fue cubierto por la apatía política y de otras naturalezas de los jóvenes, al ver muchos de ellos frustradas sus expectativas de lograr un cambio social auténtico. Muchos han confundido esta apatía con individualismo. Esa distinción quiero que la exploremos un poco. Esa apatía, tú mencionas, política y de otras naturalezas. Entre ellas está, por ejemplo, la ética. Desde tu punto de vista, ¿cómo se podría relacionar, quizá, a modo de mea culpa, a modo de registro, el discurso frecuentemente antipolítico del liberalismo con esta apatía generalizada hoy en día frente a los abusos del populismo en Latinoamérica? ¿Y cómo podemos combatir esa apatía destacando las virtudes del individualismo? Sí. Lo que yo creo es que nosotros como liberales, de eso hemos tenido un ojo completamente ciego, ¿no? Nosotros no entendemos que desde Pericles hasta Fomises, todos los que de alguna manera comparten toda nuestra maravillosa tradición intelectual, han sido todos ideólogos políticos. Y los que nos hemos refugiado en explicar estos fenómenos exclusivamente desde el lado del individualismo, ¿no? Paleolibertarios, libertarios, en fin, etcétera, toda esta cosa de este grupo que
parecen, como decían de las izquierdas, ¿no? Cuando hay dos izquierdistas, hay tres facciones, ¿no? Parece exactamente que nosotros padeciéramos de esa misma enfermedad infantil del izquierdismo de la que Lenin alguna vez escribió. Y eso es un error. Es un error porque además implica una lectura perversa, como la llamo yo, una lectura perversa que conduce precisamente a esa partida, ética, moral, etc., por no leer el texto completo. Es decir, por no leer, es como si nosotros tuviéramos un libro de cocina y le diéramos la receta, pero no los ingredientes. O sea, no es posible hacer un pastel de choclo o un tiramisú si nosotros no leemos de qué cosas está compuesto, ¿no? Y la argamasa principal de lo que está compuesto, la libertad, es que es una ideología esencialmente política. Claro, por política uno puede entender muchas cosas. Cuando uno únicamente visualiza al político ladrón, ¿no? O al politicastro, la apatía es explicable. Pero cuando uno habla de la política como una idea en la que la defensa es la libertad frente al poder y al ejercicio del poder y a limitar el poder, eso es lo que tiene que ver con la libertad. La tarea entonces ha sido, es y siempre va a ser política. La reflexión de los iluministas escoceses, la reflexión de los racionalistas, la reflexión de los republicanos romanos, la reflexión de los estoicos griegos, la reflexión de los pensadores austriacos, era fundamentalmente la de entender que el enemigo de la libertad es el poder. Si nosotros, como liberales, para responder también de este modo a tu pregunta, permanecemos en ese discurso antipolítico, lo que estamos haciendo es dispararnos a los pies. Ese discurso antipolítico contradice nuestras propias ideas en su sentido más profundo. Porque la política, en el sentido que yo estoy describiendo, no es la del politicastro, no es la del político que roba, no es la del concejal que hurta, no es la del cazador de privilegios. La política que estoy hablando es la del régimen de convivencia pacífica, donde personas de tendencias distintas, donde personas de pareceres distintos, pueden convivir sin matarse entre ellos. Y que lo que los humanos hemos descubierto, porque ha sido un descubrimiento, no ha sido un descubrimiento fácil, es un descubrimiento doloroso y en ciertas ocasiones empapado de sangre. No lo olvidemos. Entonces, lo que hemos descubierto a través de distintos procesos, desde procesos artísticos hasta procesos esencialmente políticos en su sentido, digamos, más profundo, es que en tanto menor sea la influencia del poder, pueda ser contrapesado mejor, pueda ser establecido mediante instituciones, hombre, el desarrollo de las libertades será mejor y más apropiado. ¿Sería bueno y oportuno que lo hiciéramos nosotros? Sí. ¿Significa eso que solo lo tenemos que hacer nosotros? No. La diferencia que nos separa, ese océano que nos separa con tendencias distintas, es que nosotros sabemos distinguir que nuestro propósito final es establecer una convivencia pacífica. Quien tome ese testimonio, cualquiera sea su signo, su tendencia, será respaldado por las ideas de la libertad en la medida en que ese sea su objetivo o tendencia y no quedarse con el poder. Un liberal inclusive. Porque si alguna vez, no sé si ustedes han leído esta maravillosa fábula libertaria, que ya es una película una trilogía muy famosa, que es El Señor de los Anillos. ¿Cuál era el pueblo más inmune al poder? El de los hobbits, los medianos. ¿Por qué era el pueblo más inmune al poder? Porque no tenía gobierno. No había reyes, no había jueces, no había condados. Un pueblo que existía sin gobierno. Y por eso se le entrega un elemento tan tangible, ¿no?, como el anillo. ¿Con qué propósito? ¿Cuál era el único propósito por el que se le entrega a Frodo el anillo? Destruirlo. El único propósito por el que se le entrega a Frodo el anillo es para destruirlo. No para que él lo conserve, no para que él lo guarde, no para que él se lo venda a un enano
o se lo venda a un elfo, o se lo entrega a un elfo para que él vaya a hacer. Se lo entrega con un único propósito: destruirlo, acabar con él. Si nosotros somos verdaderamente libertarios, del Centro de Estudios Libertarios, o somos liberales conservadores, o somos liberales clásicos, deberíamos tener exactamente ese mismo enfoque. Nuestro verdadero enemigo político no es ni siquiera la izquierda. Sabemos que su propósito es conseguir el poder a sangre y fuego y a cualquier precio. Pero es la máscara que enfrentamos hoy. Como Felipe II fue la máscara que enfrentamos en su oportunidad. Como los faraones en su tiempo, como los Julio Césares en otra época. De todo aquel que representaba específicamente la naturaleza del poder. Omnímodo, discrecional, prepotente, señor de los que cuchillo, señor de vidas de haciendas, dictador encorchado, fuerza de la naturaleza, padre de la patria, salvador de la nación, etcétera, 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 etcétera. Entonces, ¿por qué es tan grave desde el punto de vista ético? Porque la apatía no crea ciudadanos, y el ciudadano es la primera línea de defensa frente al poder. Cuando estamos frente a un ciudadano, cuando estamos frente a un ciudadano que es dueño de sus derechos, que conoce sus derechos, que sabe que a partir de esos derechos es capaz de enfrentar al poder, ya hemos hecho algo. El poder de cualquier signo, no interesa el signo que sea, porque finalmente lo que quiere el ser humano es que lo dejen vivir en paz, libre y pacíficamente, que lo dejen vivir y convivir con su prójimo libre y pacíficamente. Y entonces, en la medida en que nosotros como liberales cometamos el error fatal de confundir el individualismo con la apatía, nos estamos liberando nuestros vidas, estamos contradiciendo a nuestros padres fundadores, Jefferson, el que quieras, o sea, puedes citar al que tú quieras, Henri David Thoreau, todos y cada uno de ellos que han aportado, Locke, Hayek, han tenido muy claro finalmente que el enemigo a vencer era el poder, y que esa manifestación omnímoda, prepotente, discrecional, arbitraria, toma infinitos rostros, cada rostro más estrafalario que el anterior, pero es la misma prepotencia, la misma maldad, la misma ausencia de derechos, la misma ausencia de humanidad. Gracias, Héctor. Ya que como va quedando ya poco tiempo, vamos a cerrar con la última pregunta para algunas preguntas del público. Yo aquí te quería consultar que, por ejemplo, en uno de tus numerosos libros, como este, muy bueno por lo demás, que me enviaste desde Lima, en Los sótanos del crepúsculo, bueno, contar también que van a haber 3 libros del que está vendiendo Libertad y Desarrollo de Héctor, sobre el sentido liberal, el tema de Octavio Paz, que también que lo pueden adquirir afuera después. Entonces, en este libro tú señalas aquí, tus ojos son las aterradas amapolas que contemplan la guerra interminable de las palabras. Sin duda, esta apreciación interesante, por lo demás, sobre aquello que, llevándolo al plano de la sensibilidad política, vemos que la batalla por las palabras es un eje fundamental que generalmente es olvidado por las derechas o el mundo afín a la sociedad libre. ¿Por qué crees que las izquierdas se han apropiado del concepto de cultura, que por lo demás significa cultivar etimológicamente hablando, y juntándolo también con que en el 2013 en la Universidad Francisco Marroquín, en una muy buena entrevista que viste sobre tu publicación de ese año, señalaste que te apasiona escribir para los jóvenes, promover la creación y evitar a los enemigos de la libertad, señalaste. Entonces, referido a la obra Sentido Liberal que está afuera, ¿y a qué atribuye esto que las izquierdas tengan tan alto poder comunicacional, contextualizando también con el tema que está pasando en Chile, que un ministro se fue, producto de esta presión de la izquierda, con manifestaciones públicas, con actos de desagravio del mundo de la cultura, de la música? ¿A qué atribuye esto que tengan tan alto poder comunicacional y la influencia que han tenido sobre los pueblos de América Latina? Bueno, que ahí nos queda un poco claro ya de la possuponencia que existe. ¿Y sientes que hay un olvido por entender esta naturaleza de la creación por parte de los sectores que son más afines a creer en una sociedad libre? Sí, yo creo que está claro, ¿no? Yo creo que nosotros nos hemos olvidado permanentemente, otra vez, de que la economía de mercado libre es una economía de creación permanente. Y que siendo una economía, hablamos de los índices de libertad económica, y lo hablamos en términos institucionales porque son medibles. Y eso es un error gravísimo, porque lo que tenemos que hablar, como Johan Norberg habla,
es de la creación humana. Porque la creación humana es la que hace que nos vestamos como nos vestimos, que tengamos las medicinas que tenemos hoy en día, que haya mejorado nuestra expectativa de vida en los últimos 100 años 200%. Y como dice Johan Norberg de una manera muy clara, que durante los últimos 1800 años el crecimiento de la humanidad fue cero. ¿Usted sabe lo que eso significa? Cuando yo digo que en los últimos 1800 años la historia de la humanidad, el crecimiento humano fue cero, es que no había posibilidad de que el ser humano se proyectara más allá de los 30, 35, 40 años. Moría de una gripe, moría de una infección. O sea, la idea de que nosotros tengamos hoy aspirinas, vendajes, que podamos curarnos de un esguince de la muñeca, que podamos hacernos una cirugía de corazón abierto, no era ni siquiera pensada hace 200 años, o si por lo menos imaginada, no era posible de ser realizada. ¿Por qué, como liberales, no hablamos de eso? ¿Por qué, como liberales, no nos detenemos un momento a pensar en los grandes avances creativos y por qué y a qué se debe esa creatividad? ¿A qué se debe que esa creatividad tenga ese resultado? Yo sostengo, como Norbert y otros más, que esa creatividad tiene resultado por la libertad y que es un régimen institucional en el que hace que el creador sea dueño del resultado de sus creaciones, ya sea Christian Barnard o ya sea la diseñadora Prada o el de Sara, el que sea, no importa. Esa creatividad es la que nosotros como liberales hemos fundamentalmente olvidado. No lo promovemos desde esa perspectiva. Es decir, la libertad ofrece resultados. ¿Por qué? Y ahí viene la segunda parte de eso. Para empezar, es una tarea que tiene que hacerse. ¿Por qué tiene una mejor estrategia comunicacional? No es que tenga una estrategia comunicacional. Mejor, es que tiene la única estrategia comunicacional. Nosotros, sencillamente, no estamos presentes en esa batalla. Nosotros, sencillamente, nos salimos a expresar en novelas, en ensayos, en cuentos, en canciones, en poemas, en sonetos. No salimos a darle frente. O sea, es una batalla en la que nosotros no estamos presentes, porque estamos enfocando permanentemente mal el aspecto que tenemos que combatir. En eso, hasta los adversarios son muy interesantes. Gramsci, por ejemplo. Gramsci fue el primero, y es el único entre los intelectuales marxistas, que se dio cuenta que el camino iba por la cultura y por la educación, y que una vez obtenido eso, todo lo demás caía como un fruto maduro. Porque eso finalmente es lo que se decide en las votaciones. Y entonces, la tarea que nosotros tenemos pendiente es hacer esa estrategia comunicacional que salga del corazón. ¿Saben por qué dicen que los liberales no tenemos corazón? Porque nunca lo hemos usado. Esa es la verdadera razón. La verdadera razón, entonces, claro. Entonces, como dice una canción muy famosa, cuyo autor y cantante no recuerdo, listen to your heart. Escucha a tu corazón. Lo demás saldrá de tu boca, por añadidura. O sea, y porque además, lo que nosotros estamos defendiendo, como yo acabo de decir, no olvidemos que al final del día, en última instancia, ¿no? Para ponerlo con un énfasis shakespeariano, ¿no? Lo que estamos defendiendo es una pulsión. Sí, es una pulsión esencial de la condición humana el que todos seamos reconocidos como iguales. Sobre eso, el socialismo montado está trágicamente. Pero hay otra pulsión, no menos importante, que es la de la libertad. Y hay que entenderla como una pulsión, como una pasión, como un deseo de ser, como un deseo de hacer cada uno lo suyo, como un deseo de seguir sus propios planes, como un deseo de seguir su propio destino, y eso moviliza. Y ese apetito movilizador no lo hemos desarrollado nosotros, simplemente no estamos. Entonces, claro, se escucha a la izquierda porque es la única estrategia comunicacional que se hace. Y entonces lo que hay que hacer es ir y abrir la boca, escuchando a nuestros corazones, que en nuestro caso sí laten en la derecha. Gracias. Muy bien.
Bien. Para ir cerrando, una última pregunta. Hoy en día Perú se perfila como un país muy competitivo a nivel económico, político, etc. Politológicamente hablando, está en una condición muy similar quizás a la de Chile, con un gobierno de centro derecha que podríamos, en sus palabras, clasificar como un gobierno que tiende a un concepto que a usted no le gusta mucho, que es el de economía social de mercado. Ahí podemos empezar claro. Pero yendo a este asunto, ¿cómo potenciar el diálogo entre liberales, libertarios, de distintos rincones de Latinoamérica, principalmente entre Perú y Chile, que son dos países que por su posición y por la orientación hacia donde va la geopolítica mundial, va hacia el Pacífico, va hacia Asia? El próximo año tenemos a PEC en Chile. ¿Cómo fomentar ese diálogo? ¿Cómo encontrar juntos quizás este camino? Países que vamos relativamente bien avanzados y encaminados desde ese punto de vista, pero la batalla de la idea también la tenemos dentro. Te citaría Vallejo. Todo acto y voz genial viene del pueblo y va hacia él. No son los estados los que han hecho esto, sino los pueblos. Los peruanos que están aquí, los chilenos que están ahí, viviendo, creando, haciendo riqueza, emprendiendo. No lo han hecho por una política de Estado. Simplemente se han trasladado. Han votado con los pies, ¿no? Se suele decir. Y esa es una circunstancia que a nosotros debe alegrarnos. Es tan terrible. Yo en esto comparto mucho la idea de Mario, que nosotros, los chilenos y los peruanos, nos han tratado también, cuyo orden y deseo de hacer bien las cosas que nosotros admiramos. Estemos permanentemente como estados, ¿no? O sea, vistos en este fenómeno de percepción, de politiquería barata, no de política real, desoyendo al pueblo y estando permanentemente viéndonos las espaldas. Cuando la gente sencilla y humilde de nuestros países, que quiere emprender, que quiere hacer industria, que quiere hacer empresa, que quiere invertir, está haciendo eso con nosotros, sin que nosotros lo detectemos. Entonces lo que hay que hacer, antes que suprimirlo, antes es para empezar, en el caso del Perú, evitar que un radical neochavista o populista de izquierdas ingrese el año del bicentenario al Perú, ¿no? Popper decía siempre, y en eso hay que unir desde esa perspectiva política a todas las posiciones. Si tenemos un político que promueva intensamente las libertades, hay que, y pueda no ser objeto de ningún cuestionamiento, corrupción o algo por el estilo, hay que salir a apoyarlo contundentemente. Más allá de que ya no pierda, que eso es una tarea que hay. Si ninguno es, hay que apoyar al que menos daño haga. Hay que usar la máxima popperiana. No es que el mejor gobierne, sino el que menos daño haga. Si como resultado de las fricciones, las contundencias políticas entre facciones, se encuentra un candidato así, como decimos en el Perú, comerse un pan con vidrio. Si ninguno es, por lo menos busquemos a alguien que no solo, que de entre los que más daño vaya a hacer, por lo menos deje la casa igual que como la encontró. ¿Sí? Vamos a ver. Si todos estamos hablando de los índices de crecimiento, el 4%, todos vamos a lograrlo, etc. Y es efectivamente ese optimismo hay que mantenerlo. ¿Sí? Hay que mantenerlo porque es absolutamente necesario. Es decir, no sé si ustedes han visto la última película sobre Churchill, del gran Gary Oldman. No interpreta tan bien como yo quisiera, pues, pero hay un momento en que todos lo cuestionan.
a Churchill por mentir, ¿no? Por decir, no, nos van a destruir, nos van a atacar, están atacando permanentemente. Yo estoy diciendo esto porque quiero mantener el ánimo moral de la nación en alto, ¿no? Montaner decía que lo único que hay que copiar de los socialistas es decir todos los días, las 24 horas del día, en todo tipo de propaganda, que el mejor sistema político que existe es la democracia, que el mejor sistema jurídico que existe es el Estado de Derecho, que el mejor sistema económico que existe es la economía de mercado. Y hay que decirlo las 24 horas del día, uno tiene que despertarse y decir, el mejor sistema económico que existe es la economía del libre mercado. Y uno tiene que dormir diciendo lo mismo. La primera palabra que diga sea esa y la última palabra que diga en el día sea esa. Así es. Aunque tenga tremendos problemas, siempre será mejor con todos sus problemas que regresar a la edad de piedra con Venezuela. Siempre será mejor que ser un Estado fallido. Siempre será mejor. Muy bien, pero efectivamente, con todo, muchos dicen que un cínico es un pesimista con sentido del humor. Entonces, para no ver las cosas con tanto cinismo, es decir, yo creo que la lección que nosotros hemos olvidado permanentemente, entre las muchas lecciones que de discurso hemos olvidado, es que la libertad también es responsabilidad. Y creo que los primeros que lo hemos olvidado somos los liberales. Hemos olvidado que tenemos una responsabilidad con nuestro discurso. Si queremos ser ricos. Hemos olvidado que tenemos una responsabilidad con nuestros pares. Alberto Venegas Lynch decía, ¿no es cierto?, que el liberalismo no es otra cosa que el respeto al prójimo. Benito Juárez, en el 19, decía que el respeto al derecho ajeno es la paz. Y entonces, en la medida en que nosotros primero no construyamos ese tejido o entramado armónico del que hablaba Bastiat. Bastiat finalmente estaba convencido antes de morir a los 50 años de tuberculosis. No se morían de la gente de tuberculosis. Ojo. Decía eso en las unidades económicas, que al final, ya me acuerdo, además de Bastiat, si hay una lección que los padres fundadores de la Revolución Americana, con eso termino, nos dieron a nosotros permanentemente. Jefferson, Adams, yo les suplico que vean esta maravillosa serie, si todavía está en Netflix, no lo sé, esta maravillosa serie sobre John Adams, de la época de la Revolución Americana. Es estupendo. O lean los libros de Adams o de la época. Si algo que tenían muy claro todos esos padres fundadores, es que eso era muy frágil. La libertad hay que cuidarla como se cuida un hijo enfermo. Los que somos mamás acá lo entienden, incluso mejor que nosotros. Hay que cuidar la libertad como se cuida un hijo enfermo. Ellos pensaban que este experimento social que habían hecho con la Constitución de Virginia y etcétera, que se desarrolla a partir de todo este maravilloso tinglado, en el que hay enormes debates, enormes fricciones y enormes luchas de pasiones políticas, no nos iba a sobrevivir a ellos. En todo momento decían, esto no va a llegar al próximo invierno. Esto se puede acabar mañana. El sentido de nuestra propia mortalidad está determinado en eso. Hay un poema maravilloso de Jorge Tellier que se llama Despedida, ¿no?, en que termina que lo que hacemos en la vida es cuando respiramos y dejamos de respirar. Y en ese trayecto, yo añadiría al poeta Robert Frost, en ese camino, yo no tomo ni el más fácil ni el más difícil. El camino que tomo es el que hace toda la diferencia. Entonces, en general, como ser humano, como padre, como liberal, en fin, como trabajador, como abogado, como pescador, uno tiene que tomar el camino que haga toda la diferencia, porque la libertad es muy frágil, amigo mío. Sí, tú me has pedido un pronóstico de acá a 10 años. En tanto no la reguemos, en tanto no nos equivoquemos, en tanto no nos despertemos del lado equivocado de la cama el día de la votación, sobreviviremos.
Y eso es importante tenerlo de fondo, siempre presente. No ser pesimistas, ¿no? Sino enfrentar las cosas con ese optimismo conservador. Es decir, sabiendo que no podremos tener el político que reúna todas las condiciones, que sea un ideólogo magnífico y un comunicador extraordinario y al mismo tiempo tenga las ideas completamente claras. Y que todo el mundo lo quiera y quiera llevar con ellos las reformas profundas que todos nosotros queramos, ¿no? Y que mida cuál reforma hacer primero y tenga el sentido y el olfato político y los pies en la tierra y el sentido de realidad lo suficientemente claro para llevar a cabo las reformas. No, puede pasar una vez cada 200 años, ¿no? Entre tanto, pues hay que buscarlos, hay que hacerlos, hay que fortalecer esto en cada parte de Chile, en cada parte del Perú, hay que llegar a todos los rincones, hay que hablar, hay que atravesarlo con creatividad, hay que llenarnos de emociones. O sea, si nos acusan de ser fríos, pues hay que cultivar las emociones. Eso es algo así de sencillo. Digamos, no hay maestro más severo que tu adversario. Siempre encontrará tu falla. Siempre será implacable. Te perseguirá hasta después de muerte. Por lo tanto, es el maestro más severo. Entonces hay que aprender del enemigo. Efectivamente, pues, dicen que los liberales no tenemos corazón. Muy bien, hay que escucharlo. Dicen que los liberales no promovemos la parte cultural. Hay que hacerlo. Te están diciendo cuál es la tarea que hacer. ¿Qué quieres? Es decir, le va a pasar lo que a nuestro jugador Cueva, es decir, le pone el penal y lo convierte en un mundial. Ya. Es decir, es eso. Y entender, sobre todo, el sentido de mortalidad y de fragilidad de estos procesos. Si hombres a los que nosotros hemos leído y hemos admirado, que se han embebido en un conjunto de ideas maravillosas y notables, y que crearon el experimento democrático más largo y longevo en la historia de la humanidad, que fue el proceso de la Revolución Americana, decían, esto se va, así, se va como la bruma, se va, no va a durar más allá de nuestras vidas propias. Era porque entendían que estaban enfrentados a lo que es la libertad, la incertidumbre. Y ese no saber, además de penoso, es maravilloso. Y es lo que nos define como bolivianos. Muchas gracias. Bueno, pues para ir terminando, la idea, yo creo que ya como estamos corto de tiempo para poder pasar el cafecito, ya que es tarde también, todos vienen del trabajo, la idea es que juntemos 4 preguntas en 2. 2 preguntas, una y 2 preguntas luego para los que quieran. Ya, a ver, partamos. Yo creo que Si te puedes presentar. muchas gracias. Soy Nicolás, me considero palo libertario. Y tengo una pregunta sobre las tribus liberales. Yo creo que hay pocas cosas que dividen más a los liberales actuales que puede ser, pienso, el aborto y el tema del género. Yo he visto, yo conozco amigos liberales peruanos y yo les preguntaba por lo que estaba pasando en Perú, porque entiendo que tuvieron una discusión muy importante, tuvieron marchan por un artículo del Ministerio de Educación, no sé, me gustaría explicar, y que al final lograron sacarlo. Entonces, ¿cuál puede ser una forma de evitar? Porque ellos me hablan y me dicen, no, este tema no lo toques, porque aquí te truella, entonces, no, que eres conservador, tú eres pro, entonces, ¿cómo navegar en esto y cuál es tu perspectiva de lo que pasó en Perú? Sí. Bueno, con una pequeña libertad, ya que estamos en ese sentido, me gustaría... No. Ah, perdón. Gabriel, estudiante y ningún logro que reportar hasta ahora más allá de eso. Estás estudiando, pero paso. Ya hice acá. Tomo una libertad de hacer la pregunta, explicarla bien y luego retomar la pregunta. ¿Cómo devolvemos el fuego a los hombres? Ya después de haber evitado este diagnóstico de que hemos salido de la época de los faraones y las tiranías, hemos salido de la oscuridad para caer en una época roja, roja de sangre, roja de ira y de izquierdas brutales. ¿Cómo podemos de nuevo recoger la antorcha y llevar el fuego de Prometeo a la gente? No solamente nosotros, entre los escritores y los políticos, cómo llevarlo al hombre de diario, al hombre de pie, al obrero, al empresario mismo, que hay muchos empresarios de izquierda, muchos empresarios de derecha y no compran un liberalismo completo.
¿Cómo devolvemos ese fuego de libertad, de individualidad compartida a los hombres? Porque ya sabemos el qué, sabemos que hay que dar ese paso. ¿Cuál es ese primer paso? ¿Cómo devolvemos el fuego a los hombres? Sí, o sea, seguir con eso. No podemos tener 3 días más con esto, pero chiquitito. Primero hay que escucharlos. Hay una tarea que en todo esto no hemos hecho. No nos hemos puesto en sus zapatos. Es decir, no sabemos en qué idioma están hablando. Si hablan palabras sencillas o complejas, vastas o elaboradas. Yo no partiría por llevar yo mi mensaje. Iría al revés. Primero escucharía al taxista de la calle. Escucharía lo que piensa y en los términos y el lenguaje y en la jerga en que lo dice. Y una vez que yo lo aprenda, yo me puedo dirigir. Por lo tanto, la primera tarea para poder encender el fuego es la humildad. Y humildad es de lo que carecemos los liberales. Yo me he ganado enemigos en todo, aparte de toda la izquierda. creo que tengo más enemigos entre los liberales que entre la propia izquierda. Yo siempre cuento esta anécdota que es muy valiosa para mí. En San Marcos, está María José Talaví, que se conoce desde Alemania, y le agradezco por mí. Yo estudiaba con los senderistas, maoístas, integrantes del Ejército Guerrillero Popular. Yo tengo 3 compañeros en cadena perpetua, de ese tipo. Entonces, cuando hemos hablado nosotros, ahora y muchos años después, decían, mira, Héctor, nosotros te admiramos. ¿Por qué? Porque todos los que se decían de izquierda ahora son de derecha. Pero tú cuando llegaste a la universidad, tenías 18 años, y eras el único que decías estas cosas, y todos se burlaban. Hoy a los 46 sigues pensando tercamente las mismas ideas y te han terminado dando la razón. O sea, la historia, los muros se cayeron, las democracias fructificaron, los mercados, digamos, salta a la vista, no es necesario, solo tienes que salir a la ventana. Recuerda que el enemigo del marxismo siempre es la realidad. Solo tienes que mirar a la ventana y darte cuenta de que algo no está bien. Entonces me dice, pero dígame la consecuencia. Si hay algo que hay que tener junto con la vida, es la consecuencia. Para encender el fuego, uno primero tiene que reconocer que está en la oscuridad. Reconocer también, como decía Mises, que aún el fuego más pequeño puede iluminar la habitación más oscura. Yo tengo, como decíamos en el Perú, una velita misionera, estas velitas de la iglesia, por mucho que sea muy pequeña, así la ilumine el cuarto más oscuro, va a dar luz. Y segundo, no arredrar, pero sobre todo, además de no claudicar, hay que mantenerse firme en los principios. Siempre. Y eso quizás, tanto la humildad como la consecuencia, es lo más difícil. Entonces, nosotros no podemos hablarle al hombre o a la mujer del común si no entendemos su propio drama, si no entendemos su desgarramiento personal, si no entendemos los procesos por los que está pasando. No podemos dirigirnos a una madre atribulada y apenada si no entendemos por el proceso en el que pasa cuando cría a sus hijas, cuando las ve partir, Entonces, yo hice un artículo último que se llama Nuestros hijos, que son postcomunistas. Lo dedico a una madre apenada y atribulada. Entonces yo me siento y la escucho. Y a partir de ahí desarrollo efectivamente eso, ¿no es cierto? Que nosotros tenemos que insuflar responsabilidad a nuestros hijos, nosotros mismos ser conscientes de que vamos a verlos partir, etc. Es decir, ahora último, uno que va a salir en Atlas, mi gran amigo Martín Ciponeta, cojo a estas chicas que hablan en Perú tenemos un blog que se llama Soltera Codiciada, una chica que habla de las relaciones tóxicas. Entonces yo escribí un artículo que se llama Gobiernos tóxicos, relaciones tóxicas, ¿no? Y entonces, porque efectivamente los ciudadanos tenemos una relación tóxica con el gobierno, ¿no? Queremos mejores servicios pero no queremos pagar impuestos, ¿no? Amamos lo que nos hace, o sea, odiamos lo que nos hace, pero seguimos ahí detrás de él. O sea, hay una relación tóxica ahí que hay que quebrar, ¿no es cierto? Entonces,
¿Qué es lo que hay que hacer? Eso, o sea, tener la humildad de entender a las personas en sus propios términos. No es descubrir la pólvora, ¿no? Los que saben, ahorita viene la pregunta, pero no, yo soy un hombre católico, y yo siempre digo, bueno, pues, la parábola de los talentos, ¿sí? Un sembrador sale a sembrar, un pescador sale a pescar. Entonces eso es a partir de la enseñanza del ser humano común. Y eso es mucho más maravilloso y hay mucha mayor aprendizaje. Entonces, claro, a eso, y en esos términos, y en esa jerga, y en ese entendimiento, y en ese desgarramiento, hay que hablar. Pero para poder hacerlo, hay que despojarse de este sentido. Que mira a todo aquel que no le dio a Hayek, o a todo aquel que no le dio a Hermann Hoppe, como diciendo... O sea, eso se tiene que evitar. O sea, se tiene que evitar a toda costa. Primero, porque rompe con el sentido liberal más básico, que es el respeto al otro. Y la primera demostración de respeto al otro es escuchar al otro. Es escuchar cuáles son sus problemas, cuáles son sus desgarramientos, cuáles son sus vicisitudes. Aprender de eso. Ponerse en sus zapatos. Sobre la base de eso, todo es posible. Y lo segundo, es coherencia y constancia. Que es lo otro más difícil. Porque las tentaciones están a la vuelta de esquina. ¿Sí? ¿Cuántas veces nos han dicho, oye, pero si te haces caviar, vas a tener amigos, te van a querer, puedes ser juez supremo, o sea, vas a poder publicar en la Católica? No. Paso contigo. Es un debate de nunca acabar, ¿sí? Porque están involucradas emociones, razones, temas de todo tipo. Yo creo que es un engaño, muchachos. Yo creo que nos están llevando de las narices en los dos temas. Primero, porque en el caso del género es un tema de nomenclaturas y es un tema de colectivos. Y nosotros somos algo completamente distinto a eso. El ser humano no tiene nomenclaturas. ¿Sabes quién imponía nomenclaturas? Los nazis. Marcaban, ¿no? L, G, T, B, I, X, Y, Z. El ser humano, si hay algo que caracteriza la libertad del ser humano es quebrar esas clasificaciones, quebrarlas por completo. Si hay algo que nos caracteriza y algo que hemos enfocado desde nosotros desde siempre, es la virtud de nuestra disidencia y de nuestra desobediencia. No somos hijos de nuestros padres, somos hijos de nuestro tiempo. No hay género que nos contenga. Si quieres replícales. Ubique y googlea un artículo que yo encontré del diario francés Liberación, que es un diario de izquierdas, ¿sí? Cuando hablaba de estos temas, y decía, el género no tiene nomenclatura, ni siquiera es una puerta giratoria, es una puerta abierta. Y además eso se engaña, muchachos, porque es algo tan antiguo como el mundo. ¿Qué no han hecho los seres humanos desde siempre sin escopular de manera desenfrenada? Es decir, ¿qué hacía Alejandro luego de conquistar tierras? ¿Qué hacía César con Calpurnia y luego con alguno de sus bellos secretarios? ¿Le puedes poner un parámetro a eso, una nomenclatura, una letra? Eso, no hay nada más lejano a la libertad que eso que acabo de decir, que el ser humano rompe todo tipo de nomenclaturas. Otra cosa es que quiera poner el pie en esa agua. Esa también es tu libertad. ¿Sí? Gran parte de mi vida yo cumplo con mis obligaciones. El resto del tiempo hago lo que yo quiero. Vamos a entenderlo así. El ser humano, bueno, en gran parte de su vida, en gran parte de sus días, cumple con sus obligaciones, pero el resto del tiempo hace lo que quiere. ¿Qué significa hacer lo que quiere? Que eso no te incumbe. Entonces yo siempre he calificado el género como algo
que es absolutamente privativo del dormitorio. Y en eso no hay ley, hay cancha libre, como dicen los jóvenes en el Perú. El que quiera, libre y responsablemente, entre dos adultos mutuamente consentidos, entre dos adultas mutuamente consentidas, o entre varios adultos y adultas mutuamente consentidos también. Con un adulto y una adulta, perfecto. Con un adulto y varias adultas. Con una adulta y varios adultos. Eso es una tarea que se deja en el dormitorio. Lo que sí no puede ser coercitivo. Y entonces, el debate que nosotros tenemos que enfocar en el género es que no sea coercitivo, que es precisamente lo que es. Y no hay nada más inmundo que un político o un activista queriendo meterse en esos dormitorios. No tiene por qué, no tiene el derecho, no tiene ningún derecho. La propia gente de izquierda, que puede citar el artículo de la liberación, lo hace, se los dice. O sea, tú puedes citar una sola persona, porque además, hombre, es como uno quiera. En eso uno tiene que ser también un liberal consecuente. Y decidir por un partido, o sea, puede tener un solo matrimonio o varios, una mujer con varios, un solo hombre con varios, pero eso, mientras sea pacífico, entre dos adultos mutuamente consentidos y voluntario, eso no tiene por qué ser ni siquiera legislado. El aborto es otro engaño, muchachos, porque es un debate que no tiene solución. Y es un debate que no tiene solución porque es un debate de permanentes facciones. Es muy curioso que lo proclamen personas que defienden ideas que han matado a 100 millones de personas. Hombres, mujeres, niños y ancianos. Y eso es lo primero que les tienen que decir. Para acabar de una vez con este maldito debate. Y hay que decirlo así, maldito debate. Que nos está llevando a todos a confusiones realmente extremas. No puede ser propuesto por personas que mantienen ideas que han matado de hambre, que han matado por fusilamientos, que han matado en marchas forzadas 100 millones de personas. Peruanos, chilenos, chinos, rusos, moldavos, que han ocasionado una guerra mundial, que estuvieron a punto de conflagrarnos en una tercera guerra con la crisis de los misiles en Cuba. No tienen ningún derecho. Han perdido por completo precisamente eso, autoridad moral, para dirigirnos a todos, el resto de las personas que no pensamos como ellos, en un debate como ese, que es un debate sobre la vida, la responsabilidad personal, las creencias y sus consecuencias. Una vez dicho eso, ya ese es otro debate. Porque es un debate de derechos, en un sistema basado en el Estado de Derecho, un Estado de Derecho en el que ese resto de personas no cree. Y si es posible, se lo desmonta, ya sea a través de la anarquía o cualquier otra visión que contenga. O sea, primero, para empezar, un debate que tiene que ver con la moral íntima y personal de las personas, tu interlocutor tiene que tener esa. Sobre eso, mi posición es la de ser un liberal pro vida. Y ahí lo dejo, porque si no, será la noche de los cuchillos largos y todo. Un gran aplauso a Héctor. Pasemos acá a Sí, claro que sí. ¿Listo? Gracias.